arquitectura cultural o el carácter cultural de una arquitectura, yo creo que viene subrayado por la incorporación de las tecnologías y la incorporación de las formas de entender la sociedad que la construye, cómo es la vida en ese momento. Bueno, nuestra experiencia en el caso concreto de la Olmeda es un poco singular, puesto que no solamente es la utilización de un patrimonio existente o de una arquitectura existente, sino que es el sujeto de la intervención, puesto que en realidad se trata de hacer un museo, musealizar lo que hasta entonces había sido un yacimiento arqueológico. Es decir, desde su descubrimiento en el año 68 hasta la fecha, en realidad aquello era un yacimiento que se podía visitar. El gran paso, el gran elemento diferencial de nuestra intervención es que no es proteger un yacimiento, sino que es transformarlo en un museo. Un museo equipado con aquellos servicios que habitualmente se necesitan en cualquier instalación museística y cuyo objeto principal y casi único en este caso es la propia Villa Romana de la Olmeda. Las premisas de la intervención posiblemente puedan establecerse en la dificultad de establecer un diálogo entre las arquitecturas del pasado, los restos del pasado, y las arquitecturas de hoy. Esa dificultad también es un poco el argumento general de toda la intervención. Ha habido una constante en todo el proyecto, desde el principio, yo diría que incluso desde el concurso, que respondía al lema de Noli me tangere, el establecer una relación de no tocar lo existente, pero de arroparlo o unificarlo a través de la arquitectura de hoy. Seguramente la intervención, aunque es muy potente en su volumen y en su dimensión, estamos hablando de un edificio de más de 8.000 metros cuadrados y que tiene un gran volumen, intenta unificar lo que fue una gran estructura del pasado, una gran villa romana que se desarrollaba sobre 2.000 metros cuadrados, más unos baños casi públicos de 800 metros cuadrados. Ese reto de establecer un diálogo adecuado entre lo importante que debió ser aquella construcción en aquel paisaje y la arquitectura con la que hoy tenemos que arroparlo y construir el museo, es un poco ha sido la base de trabajo para este proyecto. En el caso del Museo de Almería, el espacio urbano creo que ha sido el motor principal del proyecto, incluso desde la fase del concurso, desde que observamos el plano de la ciudad de Almería y desde nuestras primeras visitas nos dimos cuenta que el reto del edificio era no solamente construir las salas de exposición, las salas que albergaban las valiosas colecciones neolíticas de Siret, sino que también era la construcción de un espacio público del cual se carecía en aquel punto de la ciudad. Y de esta manera el proyecto, desde los primeros croquis, se replegó hacia una de las esquinas del solar disponible y liberó un gran espacio para la ciudad, una plaza que ahora mismo antecede al museo y que es el punto de encuentro de las personas que van a visitar el edificio. El espacio urbano ha sido no solamente el motor del proyecto, sino que yo creo que ha sido lo que más ha cambiado la ciudad de Almería en este punto. Entendemos la arquitectura no solamente como la construcción de las paredes que albergan el programa o que construyen un objeto que se va insertando en las ciudades, sino también como el medio de construir las paredes de la ciudad. Una biblioteca durante mucho tiempo ha sido un lugar al que acudían personas estudiosas a consultar libros o a elaborar otros libros, es decir, a hacer un intercambio de información a través de un soporte muy claro que estaba basado alrededor del libro. Eso hoy, aunque puede existir y existe, no es exactamente a lo que se tiende. Hoy una biblioteca es un lugar de encuentro, es un lugar donde acuden muchas personas, mucha gente joven se acude a la biblioteca, no es precisamente a consultar o a leer libros, sino a hacer otro intercambio de información o a consultar información en soportes distintos a los libros. Esto, evidentemente, lo que va a hacer es poco a poco ir transformando lo que conceptualmente era un almacén de libro, un depósito de libros administrado, ordenado, jerarquizado, que permitía esa consulta de información y que hoy realmente lo que requiere son instalaciones que sean capaces de acoger a un número grande de personas que van a trabajar, van a consultar soportes informáticos en Internet o que van a elaborar documentos en soportes muy distintos a los del libro. Los museos, en el sentido histórico, son, por supuesto, necesarios, imprescindibles y además
creo yo que todavía tienen una prevalencia en la llamada y en el número de personas que acuden a ellas, pero también son mucho más complejos de lo que eran antes. Son lugares que están equipados y dotados de cafeterías, tiendas, espacios de conexión y relación, que no son exactamente o no responden a lo que antiguamente se entendía o históricamente se entendía por un museo, que era un lugar un poco revestido de un carácter sacro y, digamos, un poco más distante y más frío, ¿no? Pero que sí, eso sí que es cierto, que tienen ambos museos, los museos y los centros de arte contemporáneo de hoy en día, tienen de valor y tienen de interés el intercambio físico con las obras de arte. No somos muy partidarios de transformar o de incidir muy directamente sobre la materia que viene del pasado, sino que hay que tratarla con mucho cuidado y con mucho mimo, porque es cierto que hay históricamente dos posturas en cuanto a cómo deben ser tratados los restos del pasado, si se puede intervenir de una manera, digamos, muy potente, o tienen que ser reinterpretados para ser reutilizados de acuerdo con las necesidades del momento. Bueno, son las dos posturas clásicas, ¿no? Yo creo que hay que atender en cada caso a cómo nos llega a nuestras manos ese patrimonio, y nuestra obligación, y yo creo que es donde hay que incidir, es que tenemos que ser capaces de transmitir ese patrimonio en iguales o mejores condiciones que lo hemos recibido. Y esto quiere decir que hay que ser cuidadoso, que no debe ser alterado, que debe ser respetado, que debe ser interpretado, y que tienen que dejar por lo menos el margen de la continuidad. Nosotros formamos parte de una cadena en el tiempo, y si nosotros hemos recibido esa herencia patrimonial, debemos entender que quienes vengan después tienen que tener también la opción de interpretarlo, manejarlo y estudiarlo. En el caso de la Villa Romana de la Olmeda, el lugar, el espacio natural, el paisaje donde se inserta el edificio, pues ha sido uno de los factores predominantes del proyecto. En este lugar, en Pedrosa de la Vega, no había nada construido, solamente había un paisaje intocado, un paisaje de choperas y de sembrados, en el cual había que insertar un edificio contemporáneo y de gran volumen. El edificio sabíamos que incidía de una manera importante en el paisaje natural, y de esta manera el patrimonio natural estaba fuertemente implicado con la propia arquitectura y la propia construcción del edificio. En este caso concreto, nosotros tomamos la decisión que el edificio no fuera más alto que las choperas que circundan la Villa Romana de la Olmeda. El edificio quiso tomar la dimensión y la escala de las choperas, y también quiso un poco tomar el aspecto variable del paisaje, que va cambiando según la estación del año, según es el invierno y los árboles están desnudos, o en primavera y están cargados de color y de verde. Entonces, el edificio responde con una fachada que está perforada, que está troquelada y que también es cambiante con las luces y con las sombras, y de esta manera no presenta un volumen totalmente opaco al paisaje. Yo creo que el estar atento a todas las cuestiones que inciden en el entorno del edificio quizá sea esa la respuesta al tener un diálogo con la naturaleza y un diálogo con el paisaje y un respeto hacia el lugar natural y hacia el paisaje donde se inserta la arquitectura. La arquitectura va detrás de los cambios que van conllevando en las bibliotecas, en este caso. Y no solamente hacia el interior de la biblioteca, sino también hacia el exterior de la biblioteca. Podríamos incluso pensar en la Biblioteca de Córdoba, que esta sala de lectura se sale de los propios muros, de las propias paredes de la biblioteca, y sale hacia el exterior, de tal manera que las personas, ¿por qué no?, también pueden leer al aire libre y pueden leer en el parque en el cual está inserta la biblioteca. Podrían haber también redes sin cable para leer, y se podría utilizar los espacios exteriores también para leer. En el caso del museo, pues también es evidente que ahora mismo los museos no son solamente anaqueles y vitrinas de piezas valiosas, también hay otro tipo de arte ahora mismo, en el caso de los artes audiovisuales, pues que han cambiado también la fisonomía de las salas.
¿Por qué no artistas de nuestra época, artistas contemporáneos, pueden trabajar con penetración con los arquitectos y con las personas también que gestionan los museos para dar su idea y para dar también la imagen de cómo fueron aquellos tiempos neolíticos pasados, aquellos tiempos prehistóricos de los cuales apenas sabemos nada? Observar para una persona que viene de fuera cómo serían esos momentos, cómo eran aquellas etapas oscuras de nuestra prehistoria y verlo al lado de esas hermosas piezas pequeñas que son las que se han rescatado de las culturas de Argar, por ejemplo, pues yo creo que es el paralelismo ideal para intentar conocer y para poder comprender las culturas antiguas.